Buenos días, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital. Hoy 21 de noviembre del año 2023 continúa el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique por presunto delito de colusión y lavado de activos en agravio del Estado, donde la Fiscalía pide más de 20 años en su contra. Hay que recordar que estamos en una etapa de juzgamiento donde se están realizando las diferentes preguntas por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y los otros interesados a los testigos. Ya declaró el señor José Graña Miro Quesada. El día de hoy también se encuentra presente el señor Hernando Graña Acuña, quien prácticamente este ya sería su tercer día en la audiencia, donde está inmerso también el expresidente Alejandro Toledo y otros por el delito que anteriormente ya he mencionado, donde presuntamente habría recibido hasta 35 millones de dólares por Odebrecht, en ese caso de Interoceánica 2, tramo 2 y tramo 3. Muy bien, entonces rápidamente vamos a escuchar qué está pasando en el Poder Judicial exactamente desde el penal de Barbadillo. Ahí se encuentra tanto Alejandro Toledo, su abogado también el colegiado, es decir, los magistrados. Bien, ahora sí, escuchemos. Entonces pasaríamos con el señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique. Muchas gracias, señora directora de debates. Buenos días, señor Graña. Buenos días. Señor Graña, usted nos ha referido que tiene un proceso de colaboración eficaz que comprende 4 hechos concretos. Yo le pregunto, ¿usted tiene un proceso sancionador ante Indecopi por práctica colusoria? Objeción, señora magistrada. Tal pregunta el abogado también pretendió formularla al testigo José Graña Miro Quesada, y la posición que adopta la judicatura es que no eran preguntas pertinentes en la calidad en la que se están presentando cada una de las personas como testigos a este juzgamiento. Bien, sustente, doctor. Sí. Señora magistrada, cierto lo que dice el señor fiscal respecto al señor José Alejandro Graña Miro Quesada, pero también es cierto que por información pública el señor Hernando Alejandro Graña Acuña tiene un proceso por colusión horizontal en las contrataciones públicas de obras públicas ante el Ministerio de Trabajo y Construcción, que comprende el rango del año 2002 al año 2016, donde ha habido incluso un proceso de acogimiento a colaboración y aceptación de responsabilidad, donde también están comprometidas las empresas JJ Camet, ICSA, Graña Montero, Queiroz Albao, Andrade Gutiérrez, y entonces creo que es pertinente que el colegiado conozca que estas empresas que asisten a Palacio el 10 de enero del año 2005, el 14 de febrero del año 2005, eran empresas que tenían participación en obras públicas desde años anteriores bajo una modalidad, y nos parece que es pertinente que se sepa esa información. No vamos a entrar en un detalle mayor, simplemente es el conocimiento para calificar la idoneidad del testigo. Bien. A ver, usted mismo lo ha dicho, doctor, es de conocimiento público, y también que todos estos hechos se encuentran en pleno proceso o en trámite el proceso. Por lo tanto, para este caso ya está delimitado con los hechos que se ha aceptado en la acusación, los hechos que se va a discutir y que van a ser materia de probanza. Por lo tanto, al lugar a la objeción, reformule su pregunta. Vamos. Señor Graña, ¿usted tenía qué vínculo con el señor Parata? ¿Eran amigos o eran socios de empresas? Solamente relaciones comerciales. Señor Graña, ¿usted recuerda el viaje que realizó a Brasil el 14 de agosto del año 2005, conjuntamente con su primo José Alejandro Graña Miro Quesada y el señor Jorge Enrique Simões Barata, el 14 de agosto del año 2005? No recuerdo. Ya. Señor Graña, vamos a hablar de
el viaje a Madre de Dios, que es un tema puntual que usted lo ha comentado. La primera pregunta de precisión que le hago, ¿usted viajó a Madre de Dios? No. Entonces, pasamos al siguiente viaje, el viaje a Tarapoto. Igual, empezamos. ¿Usted viajó a Tarapoto en ese viaje donde usted ha hecho un relato? ¿Se trata de irse al norte? Sí. Ya. Usted, señor... La pregunta, el viaje de ida a Tarapoto, ¿en qué medio de transporte viaja usted, señor Graña? No recuerdo si fue en avión comercial o en avión o en avioneta contratada, no recuerdo. Y el viaje de retorno hacia Lima, ¿en qué medio de transportes viaja usted? Igual. ¿Qué quiere decir igual? Igual en viaje en comercial o avioneta. Y ese incidente que usted relata, de que vio que Barata llevó un papelito y que después bajó y dijo que no, que Toledo, que si Alejandro, ese incidente, ¿dónde lo vio usted? Ese incidente sucedió antes de subirse al avión presidencial del señor Barata. ¿Podría indicar, por favor, ubicar la fecha del viaje a Irsa Norte? Sí, señor Graña, ese viaje, ¿con qué motivo fue? ¿Cuál fue el fin de ese viaje? ¿Recuerda usted? Era para apertura de sobres. De irse al norte, repito, irse al norte, no irse al sur. Apertura de sobres. Dígame, ¿ese día se aperturaban sobres y se adjudicaba la buena pro? No recuerdo exactamente si era para apertura de sobres y también buena pro. No estoy muy seguro, pero no recuerdo bien, pero era apertura de sobres. Ya, y el incidente que usted relata de que Barata sube con un papelito y luego retorna, ¿usted dice que lo presenció en el viaje de ida o en el viaje de retorno de Tarapoto? En el viaje de ida. Y dígame, ¿y ese avión comercial que usted no recuerda si fue un avión de qué característica? ¿Ese avión de dónde despegó? ¿De qué aeropuerto? En el caso del viaje de ida. No recuerdo. ¿Y el avión presidencial, recuerda usted en qué parte del aeropuerto se encontraba? No recuerdo. Pero sí recuerda que vio el incidente del papelito. El incidente del papelito, repito, sucedió antes de que se subiera en el avión. Y usted señala en su declaración que Barata le dice, antes de subirse, le dijo, bueno, espero que me digan que si Alejandro, y utilizó unos términos bastante familiares, dice usted. Le pregunto, ¿usted estaba solo cuando ocurrió eso o estaba acompañado de otra persona? Éramos un grupo de personas, pero no recuerdo quiénes eran. ¿No recuerda quiénes eran? ¿Recuerda que su primo hermano José Alejandro Graña Miró Quesada estaba a su lado? ¿Usted recuerda? No recuerdo si estaba a mi lado, no. ¿Y qué nos podría decir usted ahora en juicio? La versión de su primo José Alejandro Graña Miró Quesada es que Barata le dice, voy a ver si el presidente me firma esto. Y usted dice que escuchó, voy a ver si Alejandro me firma esto. ¿Qué podría decirnos? Objeción. El abogado está formulando preguntas que están generando la confusión del propio testigo. A ver, lo que el señor José Alejandro Graña Miró Quesada le señala al testigo se da en otro momento y en otro contexto. Lo que el abogado pretende generar la confusión en el testigo es respecto al viaje que se da con ocasión de la inauguración o de un acto de la Interoceánica Norte. Es donde el testigo señala como referencia la familiaridad que tiene por un
por un documento, por un papel, por un hecho que le comenta el propio Jorge Barata al señor Hernando Graña, no el señor José Alejandro Graña al señor Hernando Graña. Señora A ver, magistrada, doctor. en la declaración del señor Graña Miro Quesada, yo tengo apuntado 2 horas, punto 47, punto 42 segundos, dice, él sobre ese viaje dice, no sé qué ceremonia, de alguna ceremonia de IRSA Norte, digamos, y porque ahí hubo un problema que para presentar la propuesta, las bases fue antes de la IRSA Sur. Las bases eran muy complicadas, según uno con esa base no podía entrar. Entonces, Odebrecht nos dijo, así dijo, obviamente se refería a Barata, Odebrecht nos dijo, no sé cómo salir, que iba a conversar con el presidente en el viaje y me enseñó a mí un papel, una hoja de 4 o 5 puntos. Es decir, el fiscal no puede pretender vía objeción convertirse en el intérprete de los testigos o dar su versión o declarar por ellos. Por eso yo estoy haciendo una pregunta porque evidentemente el señor testigo Hernando Graña, cuando dice familiaridad y decía Alejandro, da una sensación, y cuando declara el testigo anterior, dice que le dijo el señor presidente, más allá de que sea cierto o no el hecho. Y le pregunto que nos puede responder al respecto. Si usted me permite, señora directora de debates, ¿y dónde está que estén abordando un avión o desplazando en un avión? El propio abogado ha dado lectura de la parte transcrita pertinente de la declaración del testigo. Nuevamente, el señor abogado lo que hace es confundir un hecho, que es lo que ocurrió en el traslado que se da a la ciudad de Hilo, en un avión privado y de retorno en el avión presidencial, a lo que sucedió con ocasión de la inauguración de la Interoceánica Norte, en donde el propio testigo no ha señalado respecto a desplazamiento conjunto que se haya dado en la misma modalidad bajo lo que ocurrió en la ciudad de Hilo. Por lo tanto, si el señor abogado pretende formular alguna pregunta en contraexamen, que se ubique a partir del contexto que el testigo ha señalado, pero no estar mezclando dos aspectos que no tienen relación respecto a el contexto que el testigo ha afirmado en su declaración. Señora magistrada, si me permite. Doctor, vamos a cortar esto porque estamos entrando a un camino sin salida. Solamente quiero que me ubiquen, por favor, el viaje a IRSA Norte, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? 5 de mayo del año 2005. Apertura sobre 1, 2 y 3 y adjudicación de la buena pro. Ya, perfecto. Bien. Ya. Usted lo que está indicando es que hay una diferencia en las versiones que ha hecho José Graña y ahora Hernando Graña Q, ¿no es cierto? Sí, Y señora usted dice, magistrada. ¿por qué hay esa diferencia? Él no le va a responder, pues, doctor. Usted ya lo utilizará eso para hacer sus alegatos de cierre o hacer. Entonces, estamos haciendo una pregunta que no se debe hacer. Entonces, si usted tiene ya las dos versiones, entonces usted utilice, como vea por conveniente, esas versiones. ¿Está bien? Sí. No al lugar la objeción y ya. Continuemos con el Precisamente mi comentario, sí, pedía porque la ahorita palabra, no era estamos para decirle que no, sí, porque finalmente ustedes van a cotejar las versiones. Por eso, y vamos a doctor, no encontrar las estamos haciendo contradicciones. ahorita un alegato, no estamos haciendo, qué sé yo, una conclusión o algo así, ¿no? El testigo viene para decir, si dice una versión que tiene diferencia o no se relaciona o se relaciona mal con el otro, esto lo va a hacer usted en su momento, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Vamos, prosigamos. Señor Graña, para terminar con el viaje a la IRSA Norte, ¿usted sabe qué cosa contenía el documento, el papelito que el señor Jorge Enrique Simões Barata tenía para que el presidente Toledo lo revise o lo firme? Habían modificaciones a las condiciones de la propuesta del contrato de IRSA Norte. Ya. Y usted nos dice que no recuerden que viajó a Tarapoto, pero sí recuerda que vio que Barata subió al avión con un papelito. Le pregunto, ¿el señor Barata se fue en el avión o el señor Barata bajó después del avión antes que despegue? Objeción, si el propio abogado está formulando la respuesta, el testigo ya había señalado en un viaje que se da en avión, no recuerda si fue en un avión particular o fue en el avión presidencial, cómo se desplazó finalmente el señor Jorge Barata. Lo que el testigo está afirmando es que el señor Jorge Barata es quien le manifiesta esa incidencia. Bien. Señora magistrada, a ver, perdone, doctor, vamos, pero es que señora un magistrada. ratito, doctor. No al lugar la objeción, responda, que no es una situación. Vamos, doctor, señor Hernández. ¿Antes o después? ¿Cómo fue? ¿O quiere que se le formule nuevamente la Sí, pregunta? por favor, me la reformula la gracias, pregunta. ¿Cómo no, Gracias. señor Graña? Vamos.
La pregunta es muy sencilla. Usted nos señala que el señor Barata sube con el papelito al avión. La pregunta que le hago es, ¿el señor Barata se fue en el avión o el señor Barata bajó del avión antes que el avión despegue? Esa es la pregunta. Viajó en el avión. Y usted también ha señalado que luego no se logra el objetivo de lo que quería el señor Barata y nos dice que luego el embajador fue y hizo la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Usted recuerda qué embajador? El embajador de Brasil fue el que hizo gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, y nos podría indicar qué tipo de gestiones eran las que hizo este embajador ante el Ministerio de Economía y Finanzas. No tengo los detalles, no recuerdo. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar al viaje a Hilo, señor Graña. El viaje a Hilo, primero le pregunto, ¿usted viajó a Hilo en esa fecha? Estamos hablando, nos referimos, señor Graña, a la fecha de apertura de sobre 2, sobre 3, adjudicación de la Buena Pro, 23 de junio del año 2005. Le pregunto, ¿usted viajó a Hilo? Repetitiva. A ver, repetitiva en qué, por favor. Pero si esa respuesta ya la brindó. Señora Bueno, magistrada, estamos partiendo de una precisión. Un ratito, estamos en el contrainterrogatorio y esas preguntas todavía no lo ha hecho el abogado. ¿Está bien? No al lugar la objeción. Voy a plantear una reposición. A ver, doctor. Sí. La pregunta que ha formulado el señor abogado ha sido formulada en interrogatorio directo. Si el señor abogado pretende utilizar la respuesta brindada por el testigo en el interrogatorio directo, la respuesta tiene que estar incluida en una pregunta sugerida en el contraexamen. No podemos estar volviendo a formular las mismas preguntas para generar contradicción. El objeto de la objeción a una pregunta repetitiva es precisamente evitar la contradicción, porque lo que se está buscando es que el testigo incurra en la contradicción en su propio testimonio. Y hay que tener en cuenta, este testimonio no es continuo, este testimonio es el tercer día en que se está llevando a cabo. Entendemos por la complejidad y la naturaleza propia de este juzgamiento, pero si se le va a estar preguntando al testigo por preguntas que ya han sido respondidas a una de las partes, entonces no tendría objeto la naturaleza de una objeción repetitiva. La objeción de la pregunta repetitiva tiene precisamente por objeto incurrir en este vicio que está buscando el señor abogado. El señor abogado tiene que saber que esa respuesta fue brindada y por lo tanto, a través de la pregunta sugerida, formular la pregunta en base a la afirmación dada por el testigo. Bien. El doctor. Sí, señora magistrada. Es una pregunta primero de precisión para entrar a una temática que es el viaje a Hilo. Pero además, señora magistrada, y el señor fiscal hace referencia a que este proceso de interrogatorio es extenso. Es cierto. El día viernes hemos empezado y el señor testigo el día viernes no se acordaba si Toledo o Ortiz le dijeron la buena noticia. Y el día lunes, mágicamente ayer, se acuerda que era Toledo. Entonces, hay cambios de versiones. Y como hay confusión, porque ahora nos ha dicho que él no viajó, por ejemplo, a un lugar, por eso yo parto y que se precise. Yo creo que es una pregunta inofensiva. No sé por qué el fiscal se pone nervioso. A ver, le pido respeto que el señor abogado no me pongo nervioso, sino que... Doctores, a ver, vamos a... ¿Se va a hacer la exhortación al señor abogado defensor? A ver, caballeros, lo único que les quiero decir que hacer provocaciones innecesarias, pues, no amerita, ¿no? Estamos en un juicio, pero normal, tratamos de llevarlo normalmente, con la participación de todos los letrados. Por favor, vamos a evitar de usar esos terminologías, ¿no? Ofensivas, ¿no? Que indirectamente, pues, podrían mellar el honor de las personas, ¿no? Vamos a... Señora magistrada, retiro las palabras ofensivas. Vamos, por Pido favor. disculpas. Ya. A ver, vamos a proseguir. Usted ha pedido reposición, doctor, no a la reposición. A ver, conteste, por favor. A ver, o repita la pregunta porque de lo contrario ya se habrá olvidado con tanto... Señor Hernando Alejandro Graña Acuña, ¿viajó usted el 23 de junio del año 2005 a Hilo? Sí. Señor Graña, explíquenos
¿Qué acontecimientos se hicieron en Hilo? Concretamente, ¿usted viaja con qué personas? Viajé en una avioneta contratada por Odebrecht, con gente de Odebrecht y de los otros socios. Y cuando usted llega a la ciudad de Hilo, el aeropuerto directamente a Hilo, señor Graña, ¿se acuerda? No recuerdo los detalles. Ah, no se acuerda los detalles. Ya. Dígame, y cuando llegan a Hilo, el señor presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, ¿ya se encontraba en Hilo? ¿Usted recuerda? No recuerdo. Y ustedes, señor Hernando Graña, ustedes cuando llegan, ¿en qué lugar se ubican? ¿A qué, van a un hotel? ¿Van a un restaurante? ¿Podría explicarnos, desarrollarnos eso, por favor, explicarnos? No recuerdo. ¿Y usted recuerda a qué hora terminó ese acto de los sobres? ¿Usted recuerda a qué hora terminó? La hora exacta no recuerdo. ¿Pero Lo que era sí después de almuerzo, era en la mañana, el mediodía, era en la tarde? era el mediodía y lo que recuerdo fue lo que sucedió después, que me remito a mis respuestas a las preguntas anteriores. Dígame, ¿y en qué momento usted, ahí en la ciudad de Hilo, en qué momento usted lo ve al presidente Toledo? ¿O no lo vio? Nuevamente me remito a mis respuestas anteriores. Lo vi cuando habló con Barata para pedirle el cambio de la avioneta para que vayan los congresistas a Lima. ¿Y dónde se encontraban ustedes en ese momento físicamente en la ciudad? ¿Dónde se encontraban ustedes? No recuerdo exactamente dónde. Y cuando vino el presidente de la República vino a hablar con el señor Barata, ¿usted en ese momento estaba con el señor Barata? Estábamos todo el grupo juntos de que habíamos viajado juntos. Ya, y el presidente, ¿podría explicarnos cómo llega hacia ustedes? ¿Llega caminando? ¿Llega un carro? ¿Podría explicarnos? ¿Y con quién llega? Objeción, señora directora de debates. Creo que ya la pregunta se pasa por que no es pertinente. ¿Cuál es el objeto? Si el expresidente se desplazó caminando, se desplazó en alguna unidad vehicular. Está hablando de hechos que han ocurrido en el año 2005 y son aspectos que son periféricos a la información que está brindando el testigo. Bien. O seguramente a continuación le van a preguntar si el expresidente vestía jean o vestía un terno. Un ratito. A ver, usted justifique, por favor, si es necesaria esa Sí, respuesta, señora magistrada. porque El testigo... usted está diciendo en qué. Mire, Sí. lo que le decía con quiénes es otra cosa. Señora magistrada, primero el testigo no se acuerda en qué lugar estaban ellos. Segundo, no se acuerda dónde estaba el presidente. Se acuerda que estaban todos los empresarios y se acuerda que el presidente Toledo viene y le dice, ¿sabe qué? Quiero que me preste este avión para que regresen los congresistas, ¿Cuál etcétera. es la necesidad de esa respuesta? A ver, dígame. Señora magistrada, ¿Para qué lo necesita? necesito que el señor pueda circunstanciar un acontecimiento importante y extraño, porque un jefe de Estado que se acerca al empresario, entonces le pregunto, en todo caso, simple, ¿el señor Toledo llega solo o llega acompañado? Ya, esa es otra pregunta, porque usted le está diciendo si viene caminando, si viene en carro, si viene eso, por ejemplo, es innecesario. Si la otra pregunta que lo está formulando ahora recientemente es así. O sea, las preguntas tampoco pueden ser tan innecesarias, ¿no? O esto que se pueda deducir fácilmente. Entonces, al lugar la objeción y haga nuevamente esa pregunta que lo hizo ahorita. Señor Graña, ¿el señor Alejandro Toledo llega hacia el señor Barata solo o acompañado? No recuerdo. Usted también ha señalado que fueron a cenar después de este acontecimiento a un restaurante. Le pregunto sobre esa cena.
que usted ha referido. Usted señala que Odebrecht pagó la factura. ¿Cómo así usted toma conocimiento de ese hecho, señor Graña? Se me comunicó a las pocas horas o al pocos días. Entonces, usted no vio que pagó, sino le comunicaron. Sí, ¿Y quién le comunicó? no recuerdo si fue el mismo Daniel Villar o alguien de Odebrecht. Ya. ¿Y se acuerda si en esa cena que usted dice que existió en ese restaurante, que no se acuerda si es la Rosa Náutica o el Costa Verde, usted recuerda si había algún ministro de Estado? No, no recuerdo. ¿Algún funcionario de Proinversión? No recuerdo. Había mucha gente, no recuerdo. Ya. Señor Graña, ahora vamos a ingresar al viaje a Madre de Dios. Bueno, usted acá sí ha señalado y también genera un poco de duda y quisiera una precisión. Ese viaje a Madre de Dios del año 2006, ¿usted viajó, señor Graña? Objeción, pregunta repetitiva. Si se va a estar permitiendo también las preguntas repetitivas del propio abogado. Doctor, tranquilo. Esa sí lo ha preguntado y le he dicho que no. No ha viajado. ¿Es así o no, señor Hernán? ¿Viajó a Madre de Dios? No. Sí. Sí, ¿por qué no? Y lo ha hecho usted al inicio, no me digo. Antes de viaje a ir. Ya. Bueno, los viajes. Señor Graña, vamos a entrar al 14 de febrero del año 2005, reunión en Palacio de Gobierno. Señor Graña, en esa visita a Palacio de Gobierno ya usted nos ha referido que asiste conjuntamente con el señor José Graña y otros funcionarios. Le pregunto, ¿a esa fecha usted conocía ya al señor, o conocía usted a esa fecha al señor Bricio Torres? Sí, ¿Y usted conocía al señor Ronaldo Aves Peralta? sí. A este señor último que le he mencionado, Aves Peralta, ¿de dónde lo conocía, señor Graña? Andrade Gutiérrez. ¿Y al señor Vanderlei, lo conocía usted? Sí, pero no recuerdo si fue en esas fechas exactamente. Para ingresar a Palacio de Gobierno, ¿recuerda usted cómo fue el registro? O sea, ustedes hicieron una lista. ¿Podría explicarnos, por favor? Objeción, pregunta repetitiva, la formuló el abogado del acusado Abraham Danón. A ver, ¿cuál es la necesidad de su pregunta? Necesidad. No, la pertinencia es que si es una invitación a un ente, que es en este caso Capeco, ¿no? Se entiende que se hace una lista de personas que, bajo los criterios propios de la directiva, ¿no? Que ellos establecen quiénes van. Entonces, A raíz de eso, ¿cuál es su pregunta específica? No, la pregunta específica es si él conoce cómo se elabora la lista de asistentes al evento del 14 de febrero del año 2005. ¿De Capeco? De Capeco a Palacio de Gobierno. Es que tiene que ser precisa, porque yo no sé si usted le dice
cómo hace o quién hace, podría decir, pues, será el señor presidente quien ha hecho la lista o alguien que ha ordenado o no. O sea, tiene que especificar la pregunta. O sea, ¿quién? ¿De dónde? ¿Para dónde? Vamos, doctor. Sí. Especifique la pregunta y de acuerdo a eso, el señor fiscal está atento si objeto o no. Vamos, de una vez. Pero precise, arme bien su pregunta, porque tiene que ser bien precisa si usted está en el contrainterrogatorio. Vamos. Señor Graña, ¿quién elabora la relación de asistentes por parte de Capeco a la reunión que sostuvieron el 14 de febrero del año 2005 en Palacio de Gobierno? Responda, señor Hernando. Desconozco quién lo hizo. Señor Graña, vamos a hacer unas preguntas muy breves sobre el memorándum de entendimiento que usted ha reconocido de fecha 25 de abril del año 2005. Ese documento usted ya lo ha reconocido al señor representante del Ministerio Público. Entonces le voy a hacer una pregunta directa. Primero usted debe acordarse de ese documento porque lo ha revisado también, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. Ese memorándum de entendimiento es producto de las conversaciones que tuvieron ustedes, las empresas peruanas, me refiero a Graña Montero, JKM, ICSA, con el señor Becerra, Daniel Becerra. Sí. Y ese memorándum de entendimiento establece que ustedes, las 4 empresas, incluyendo a Odebrecht, iban a participar en los 5 procesos, o perdón, en la licitación de las 5 etapas de la Interoceánica Sur. Sí. Dígame, ¿por qué se establece en ese memorándum de entendimiento que los socios podían incorporar concesionarias inversionistas? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. En la cláusula 1S se establece, del memorándum de entendimiento de fecha 25 de abril del año 2005, se establece la posibilidad de incorporar a la concesionaria a inversionistas. Le pregunto, ¿por qué se estableció Esa cláusula. esa cláusula? Porque era un proyecto que probablemente era muy grande, era bastante grande. Si se ganaba 1, 2 o 3 tramos, o 4 o 5, porque eso estaba pensado para los 5, seguramente había necesidad de llamar a inversionistas adicionales para diluir el riesgo. Y le pregunto, cuando ustedes se reúnen y deciden, bueno, porque usted nos ha explicado que Odebrecht le dice 30% para ustedes, los peruanos, ¿no? Eso ya lo decidieron. Pero la pregunta es, entonces, ¿quiere decir que cuando firman este memorándum de entendimiento el 25 de abril del año 2005, no tenían todavía seguridad de poder conseguir el financiamiento para los proyectos? A ver, Una objeción especulativa. Sí, al lugar la objeción, doctor. Usted lo sabe perfectamente. Voy a cambiar la pregunta. Señor Graña, ¿por qué se estableció en el memorándum de entendimiento, en la cláusula 1, literal I, por qué se estableció que en el caso de obtener la licitación de los tramos 2, 3 y 4, Odebrecht participaría con el 60% en la construcción y Graña y Montero 28%? Objeción, pregunta repetitiva. Yo les formulé esa pregunta e indicaron de que tenía como objeto la precalificación. A ver, ¿cuál sería la importancia y la necesidad de su pregunta, doctor? No. Para el caso, porque estamos digamos, las preguntas del fiscal será pues para el cargo, ¿no? Y lo de la contraparte para el descargo. ¿Cuál sería lo importante para el descargo?
esa pregunta que le está haciendo. Señora magistrada, prefiero desistirme de la pregunta, no Ya, voy a perfecto, expresar el sí. fondo de mi interrogatorio. Mejor, doctor, ¿ya? Porque de lo contrario No, no. estamos en temas que no ameritan discutir en esto. Vamos, la siguiente pregunta. Señor Graña, el consorcio Interoceánica Urco-Sinambari se constituye el 15 de marzo del año 2005. Le pregunto, este consorcio... A ver, voy a reformular mi pregunta para ser más simple. Existen el consorcio Interoceánica Urco-Sinambari para el tramo 2. Existe el consorcio interoceánico Inambari-Azángaro para el tramo 4. Le pregunto, señor Graña, ¿su empresa Graña y Montero era parte de este consorcio Inambari-Azángaro? Objeción, no es pertinente al hecho de juzgamiento. A ver, tramo 4 no hay, doctor. Estamos en el tramo 2, tramo 3. Permítame fundamentar mi A ver, pregunta, ¿cuál señora sería? magistrada. Señora magistrada, este memorándum de entendimiento lleva a constituir 5 consorcios. Dos intervienen en el tramo 2 y 3, y hay un tercer consorcio que interviene en el tramo 4 y que es descalificado por una propuesta elevada. Y en el tramo 2 y 3, el consorcio que compite contra el consorcio Graña Montero, Odebrecht y compañía, es el mismo consorcio que gana el tramo 4. La defensa lo que pretende es introducir una información que va a ser muy útil para efecto de esclarecer los hechos del comportamiento que tuvieron precisamente todas las empresas que fueron el 10 de enero y el 14 de febrero a Palacio de Gobierno. Por eso que hacemos la pregunta, porque esta pregunta se desprende del propio memorándum que han firmado ellos, donde se dicen que van a participar en los 5 procesos. Pero nos limitaremos, pues, doctor, a los tramos 2 y 3 que es materia de discusión. Ahora, seguramente, si hay alguna irregularidad o algo así, debe estar ya en curso, incursionado esos temas en otro proceso. Vamos a dejarlo de lado y mejor vamos a circunscribir su pregunta a lo que es el tramo 2 y 3. Vamos, doctor. Al lugar de la objeción, reformule su pregunta. Señor Graña, la escritura pública de constitución de la concesionaria tramo 2 y tramo 3 consideró el fideliderazgo. No. Y ahora, señor Graña, le voy a hacer algunas preguntas sobre el plan de negocios. Y eso usted creo que debe recordarlo. La escritura pública de constitución de los consorcios hace referencia al plan de negocios que está contenido. Primero, le hago una pregunta abierta. ¿Usted se acuerda del plan de negocios? No exactamente, no recuerdo. El estatuto, o perdón, la escritura pública de constitución del concesionario tramo 2, del concesionario tramo 3, incluso el de ISA Norte, habla del plan de negocios. ¿No recuerda usted, señor Graña? Y tendríamos un problema técnico de hacerle ver el documento. No recuerdo. ¿No recuerda usted? Entonces le hago una pregunta directa al tema. La oferta económica que presenta el consorcio, valga verdad, el consorcio, la oferta económica, ¿quién la decidía? ¿Perdón? ¿Qué ha dicho al final? No lo La entendí. oferta económica, señor Graña, la oferta económica que presentaba el consorcio para postular, ¿quién la decidía? Odebrecht. ¿Y recuerda usted que esa propuesta económica era parte del plan de negocios? No recuerdo el plan de negocio. Entonces, ¿usted no recuerda que el plan de negocios tenía que ser aprobado por unanimidad de todos los socios?
Ya dije que no recuerdo el plan de negocio. Ya, entonces no más preguntas sobre el plan de negocios porque usted no se acuerda. Señor Graña, en el caso del tramo 2 de la Interoceánica Sur, ¿recuerda usted qué otros postores hubo? Recuerdo que había otro postor con también compañías brasileras. Y en el tramo 3, señor Graña, ¿se acuerda usted? ¿Recuerda qué otros postores hubo? Otro postor, compañías brasileras. Usted ya nos ha hablado del PAO y el PAMO y del SERPAO. Y le pregunto, la inversión que realiza el consorcio, la inversión en la construcción que realiza el consorcio, llámese consorcio 2, consorcio 3, una sola pregunta. ¿Cómo se recupera esa inversión, señor Graña? A ver, ¿cómo se recupera o cómo recuperó? Vamos, especifica su pregunta, doctor. ¿Cómo recuperó? Ya, vamos. ¿Cómo recuperó el consorcio la inversión en la construcción de la carretera, tanto tramo 2 como tramo 3? Habían dos inversiones. Yo quisiera que usted, por favor, me aclare cuál de ellas. O sea, la inversión en el capital o la inversión previa que tuvo que hacerse para antes de la obtención del financiamiento. No, señor Graña. Si se va a construir una carretera, había un precio, un valor referencial, ¿no? Entonces, yo le estoy preguntando, esa inversión, independientemente de si se financia con el crédito de enlace, con lo que puso Odebrecht, con el cierre financiero, esa inversión de la carretera, le pregunto, esa inversión, ¿cómo recuperó el consorcio? ¿Cómo recupera esa plata? En base a los financiamientos respectivos, ¿Financiamientos de quién, señor Graña? la línea de crédito de enlace de la CAF, que fue el crédito puente, y luego los financiamientos internacionales, que no recuerdo qué banco fueron que compraron los documentos. Ya, usted me está hablando de las fuentes de financiamiento. Yo le estoy preguntando del costo total que ustedes invirtieron como concesionario, no importa si vino la plata del bolsillo de alguien o de un banco, eso no, sino yo le pregunto, señor Graña, esa inversión, vamos a poner números, esos 300 millones que gastaron en una carretera, ¿cómo lo recupera el concesionario? ¿Cómo recupera esa plata? Esa es la pregunta. Mediante los pagos que venían de la fuente financiera. ¿El PAO? Los pagos. El PAO. El pago anual de obras. Listo. Ya, ahora dígame. Y transitabilidad. ¿Cuántos años cobraron ese pago? No recuerdo. Ya. Usted, señor Graña, señaló ayer y dijo, los 32 millones que se le pagó al presidente Toledo. En otro momento dijo, pagos para el presidente Toledo y otros. Y en otro momento dijo, pagos que hicimos los peruanos. Voy a empezar por lo último. Cuando usted dice pago que hicimos los peruanos, ¿qué significa? ¿Que Odebrecht y ustedes son empresa pública? No significa eso. O sea, se refiere a los pagos que hicieron ustedes de sus utilidades. No, me referí estrictamente a la distribución de dividendos diferenciados y para el pago del fideidajo de los peruanos a Odebrecht. Y dígame, ¿usted vio la entrega de dinero al presidente Toledo de esos 32 millones? No. ¿Barata le dijo a usted, le estoy entregando 32 millones en partes a Toledo o al contado? No. Usted ya nos ha dicho que el consorcio, que Odebrecht lo manejaba, ya, eso ya lo tenemos claro. Yo le pregunto, usted, que era el representante de la empresa constructora Graña y Montero y vicepresidente del holding Graña, le pregunto, ¿usted tuvo alguna conversación con el presidente Toledo para que los favorezca en su participación?
en la concesión, en la licitación del tramo 2 y 3? No, ¿Sabe usted si algún representante de su empresa, Graña y Montero, tuvo alguna conversación, señor Toledo, para que donde les haya cobrado algo a cambio de modificar las bases y permitir que el 40% de las empresas peruanas ingresen como constructoras? no. No más preguntas, señora. Gracias. Bien, por favor. No. Bien, habríamos terminado con los señores abogados. Muy bien, en estos momentos estamos en la audiencia contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por el presunto delito de colusión. En breve vamos a retomar esta audiencia donde el día de hoy se está presentando el señor Hernando Graña Acuña y hubo ya momentos tensos por parte del señor José Domingo Pérez contra el abogado Su. Hubo un momento en que le mencionó: por favor no te pongas nervioso, fiscal Domingo Pérez, y el fiscal respondió: yo no me pongo nervioso. Y así como este tenso momento hubo otros más, ya que el abogado Su estuvo preguntando al señor Hernando Graña Acuña prácticamente qué usaba en tal fecha, si estaba vestido, no estaba vestido, si caminaba el señor Toledo o no caminaba. Preguntas muy específicas, a lo cual le llamó un poco la atención, o mejor dicho, le llamó la atención la directora de debate. Muy bien, en estos momentos se está presentando un nuevo testigo y al parecer Señor tiene Juan algunos Manuel Lambarri, problemas en la por voz. favor. Muy bien, ahora sí, escuchemos. Es que Alejandro Toledo, tiene que usted entender, usted como está bien, pero ya se le ha dicho cuáles son los procedimientos. O sea, escúcheme, va a ser escuchado, pero usted mediante su abogado tiene que decir: quiero declarar el día de hoy. Nosotros estamos gustosas a recibirle todo su declaración, pero tiene que entender, o sea, usted mejor que nadie sabe que todo tiene su procedimiento, ¿no? Nosotros ahorita somos autoridades judiciales y tenemos que hacer, pero para eso tiene usted, señor Alejandro, le voy a indicar, para eso tiene usted un asesor, un abogado, y usted tiene que hacer exactamente lo que le dice el abogado, y el abogado no hace lo que él quiera, sino su conducta también está regulado en el Código Procesal Penal. No interrumpa más, porque de lo contrario... Tiene derecho, pero cuando usted lo pida y lo pida mediante su abogado, le vamos a escuchar para que declare. ¿Está bien? Ya. Ahora estamos tomando la declaración de un testigo y tenga bien de mantener la compostura que le ha indicado su abogado. Por favor, ya, déjenos trabajar. Esto es lo último. De lo contrario, nos vamos a ver en la obligación de aplicar lo que dice la norma. Muy bien. A ver.